Gracias, presidente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los fideicomisos son contratos y negocios sin personalidad jurídica de ningún tipo. Aún así, los fideicomisos se han utilizado en el ámbito público porque en algunos momentos han sido útiles como instrumento de inversión, ahorro o receptor de recursos de diversas fuentes. Sin embargo, los recursos públicos no pueden funcionar bajo la lógica de la confianza, de que todos nos tenemos confianza, así como de los principios de eficiencia, de eficacia, de transparencia, de honradez, para satisfacer los objetivos para los que están destinados. Lamentablemente, la discrecionalidad y la opacidad encontró en muchos fideicomisos una herramienta para que se dispusiera de recursos públicos sin mayor vigilancia, sin mayor supervisión por parte de los órganos de control del Estado. En este sentido, existen varios riesgos de corrupción intrínsecos en la figura de los fideicomisos, que han sido identificados por entidades como la Auditoría Superior de la Federación, que advirtió casi desde la creación de la Auditoría Superior de la Federación el peligro que eran los fideicomisos. En el caso de organizaciones como Fundar, también lo advirtió. ¿Y qué es lo que dice Fundar? Dice, por ejemplo, que las decisiones del gasto suelen concentrarse en comités técnicos, en los fideicomisos, generando espacios de discrecionalidad económica muy amplios. Que la constitución, operación y administración y extinción de los fideicomisos se rige por acuerdos que no se ajustan a los criterios de austeridad y de racionalidad. No se reportan evidencias de que los fideicomisos cumplan con sus fines para los cuales fueron creados. Es decir, que la lana de los fideicomisos se termina utilizando en muchas otras cosas, menos para el objetivo o el fin para el cual fue constituido. Se pueden llegar a tener periodos largos de más de un ejercicio fiscal sin tener erogaciones, sin tener gastos y no pasa nada. No se cuenta con instancias externas al comité técnico que supervisen a las entidades ejecutoras de las obras y de las acciones. Se detectaron irregularidades en los procesos de contratación. La información de la cuenta pública suele contener únicamente información global de un fideicomiso, no mayores detalles del gasto. Y evidentemente todos estos riesgos abren la puerta a múltiples irregularidades en la administración pública y por lo mismo la verificación del correcto ejercicio de los recursos públicos por medio de los fideicomisos es un asunto que es prioritario. Pese a dicha necesidad de verificación, existen casos de fideicomisos que se han blindado del escrutinio público de forma ilegítima, tales como el llamado y famoso FIDESEG. El FIDESEG, hay que recordarlo, surgió en el año 2019, derivado de un acuerdo entre el gobierno del Estado y una cúpula empresarial, según el cual el incremento del 0.3% de los puntos que se dio el impuesto sobre nómina se destinaría a dicho fideicomiso. Y así, de esta forma, se aumentó el impuesto sobre nómina del 2 al 2.3%. creándose en ese momento el FIDESEG. Así el FIDESEG serviría, se dijo, para financiar proyectos sociales de seguridad pública y de desarrollo humano, mismos que se administrarían a través de la celebración de convenios con asociaciones civiles que fungirían como ejecutores de dichos proyectos. Al respecto, desde marzo del 2022, el grupo parlamentario de Morena ha señalado la necesidad de fiscalizar el correcto ejercicio de estos recursos públicos por medio de este fideicomiso, puesto que verificamos la existencia de varias inconsistencias que con el tiempo solo han venido incrementándose. Las primeras fueron: careció de un estudio técnico previo en su constitución que lo justificaría aún cuando se trataba de un requisito de ley. 2. Duplicaba sus objetivos con el programa
presupuestario sumamos al desarrollo de la sociedad, cuyo objetivo es contribuir a que las organizaciones cuenten con adecuada infraestructura, profesionalización, vinculación, capacidad de gestión mediante el otorgamiento de apoyos económicos y capacitación. A ver, y aquí yo quiero hacer una pausa. Si ya existe un programa que se dedica a apoyar a las organizaciones civiles, a los organismos civiles, los organismos que se dedican, de la sociedad civil, que se dedican a tener y atender muchas causas buenas que la sociedad requiere. ¿Para qué generar un fideicomiso? Para darle apoyo a estas organizaciones. Si ya existe un programa, ¿para qué generar un fideicomiso? Cuando el fideicomiso sabemos que nos va a llevar a la opacidad, y cuando el fideicomiso sabemos que se van a hacer cosas que no van a pasar a través de las revisiones de la Auditoría Superior del Estado, que no van a pasar ni siquiera a través de los órganos internos de control. Ese es el problema. No estamos en contra de que se apoye a las organizaciones civiles, porque ya existe un programa en el presupuesto. Estamos en contra de la opacidad con la que el FIDESEG se ha manejado. Y de lo anterior, de todas estas anteriores, la interrogante es ¿por qué crear este fideicomiso en vez de incrementar los recursos a este programa que ya existe en el presupuesto? Posteriormente se descubrió que el FIDESEG no contaba con programas anuales de trabajo, a pesar de que sus reglas de operación lo señalaron desde el principio. Y tampoco se cuenta hasta la fecha con informes públicos puntuales sobre el destino de los recursos. Esto habla por sí mismo de un alto nivel de opacidad. Ese es el problema del FIDESEG, el alto nivel de opacidad, no de que se les apoye a las organizaciones civiles. Ya hay un programa presupuestal para apoyar a las organizaciones civiles. Esto habla por sí mismo de esta situación. Al solicitar más información respecto a los proyectos y asociaciones beneficiadas, hicimos un hallazgo adicional. Fíjense bien, al menos 8 organizaciones ejecutoras de los proyectos financiados con recursos públicos tenían filias partidistas o gubernamentales importantes que vinculan a la familia de Vicente Fox Quesada, al hermano de Jesús Oviedo, secretario de Estado, a la prima de Felipe Calderón Hinojosa y a la hermana de un expresidente municipal de León, entre otros. Luego de esto, al requerir la información de los proyectos ejecutados por estas asociaciones, la respuesta dada por la secretaria entonces, Livia Denise García Muñoz Ledo, fue clasificar la información como reservada por 3 años, porque resulta que un día después de que nosotros metimos la solicitud de información, el día 28 de abril, un día después de nuestra solicitud, se les ocurre meterle una auditoría a este fideicomiso, pero normalmente una auditoría dura 6 meses. ¿Por qué reservarla por 3 años? Repito, una auditoría aproximadamente dura 6 meses. Se reservó por 3 años. Y la reservó, pues la que ahorita está por tomar el tema del gobierno. Hoy, casi 1 año, 3 meses después del gobierno del Estado, nos dice que dicha auditoría pues sigue en proceso. ¿Cómo va a seguir en proceso una auditoría, por favor? Situación por demás irregular cuando se le compara con las demás auditorías que ya repetí, son 6 meses. Esto evidentemente, y como fue advertido por Morena, desde hace mucho tiempo es un plazo irracional que perfectamente puede servir para intentar maquillar pues
todas las irregularidades. Ante esta situación, el grupo parlamentario de Morena llevó a cabo algunas visitas de campo en donde pudimos documentar algunos proyectos materialmente inexistentes que recibieron millones de pesos, situación que fue denunciada ante el Ministerio Público desde junio del año pasado en una investigación que hasta hoy mantiene el estatus en etapa de investigación por parte de la Fiscalía de Samarripa. Lo más preocupante es que la mayoría de estas organizaciones que son financiadas por medio del FIDESEG tienen un objeto social importante y valioso que lamentablemente, debido al sistema opaco de ese fideicomiso, de la no transparencia de sus gastos, no tenemos certeza de que se esté atendiendo en la totalidad los recursos públicos que se han destinado para ello. Con lo anterior, desde el grupo parlamentario de Morena consideramos que existen dos prioridades en torno a este caso. Uno, apoyar de forma eficiente a las organizaciones de la sociedad civil. Dos, garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos para combatir la corrupción. Estas prioridades forman parte del principio que está en base al movimiento de la transformación. Por todo lo anterior, el grupo parlamentario, nosotros consideramos muy urgente que este Congreso se involucre en su consecución para conocer y para analizar de manera sistemática e integral información, como revisar que este Congreso forme una comisión para revisar las actas de las sesiones del Comité Técnico, para saber cómo valoraron los proyectos, para aceptarlos o no. Dos, el número y el monto de las reversiones patrimoniales realizadas al fideicomiso desde su creación. Tres, quiénes fueron y cómo se nombró a las personas que han ocupado el cargo de director general de los fideicomisos, del fideicomiso. Cuatro, con qué personas físicas o morales se firmaron contratos por prestaciones de servicios con el fideicomiso. Cinco, si alguna vez se generaron planes anuales de trabajo o se fueron dando a lo loco. 6. Los informes de las auditorías y sus respectivos papeles de trabajo llevadas a cabo por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 7. Información clave de los proyectos financiados desde su creación hasta la fecha. Así, desde el grupo parlamentario de Morena proponemos lo siguiente. Acuerdo, que la presente legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato acuerde la constitución de una comisión especial para la revisión y reestructura del FIDESEG. Segundo, que la comisión especial atienda el estudio, análisis y revisión del funcionamiento y ejercicio de recursos públicos del fideicomiso de administración e inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública para el Estado de Guanajuato, llamado FIDESEG, así como para proponer mecanismos alternativos o modificaciones al existente para garantizar el cumplimiento de los fines de financiamiento de obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública. Tercero, de conformidad con lo establecido por el artículo 100, último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, una vez agotado su objeto, la comisión especial se extinguirá previo informe de su presidencia y que así lo determine el Pleno del Congreso. Cuarto, la comisión especial se constituirá con 9 diputadas y diputados nombrados por la Junta de Gobierno y Coordinación Política con la intervención de todos los grupos y representaciones parlamentarias, garantizando la paridad con al menos 5 diputadas. Quinto, la presidencia de la comisión será la instancia del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, previa anuencia de la presidencia del Congreso del Estado, que se coordinará, que se vinculará con el Poder Ejecutivo del Estado y demás instancias estatales que tengan competencia en la materia. Es decir, de ninguna manera estamos en contra de que se apoye a las organizaciones civiles. Estamos en contra de cómo se manipula el recurso económico y cómo se esconde el recurso económico a través de un fideicomiso. Y por eso queremos
la creación de esta comisión para que a través de esa comisión se puedan generar el análisis, la investigación por parte de este Congreso del Estado, que le toca, por cierto, hacer revisión de los recursos públicos, del uso de los recursos públicos, y que podamos tener cuentas claras en un tema tan delicado como es el llamado y famoso FIDESEG. Es cuanto, diputado presidente. A la orden.